En esta parte de la clase vamos a ver las razones trigonométricas de la suma y resta de ángulos. Concretamente, vamos a demostrar de dónde salen estas expresiones. Vamos a comenzar con el seno de la suma de dos ángulos y podemos poner la expresión el seno de la suma de alfa más beta es igual al seno de alfa, el coseno de beta, más el seno de beta, coseno de alfa, ¿no? Es como si fuera el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero, ¿no? Para empezar, tenemos un ángulo alfa, tenemos aquí, y con este ángulo alfa, en la circunferencia de radio unidad, tenemos, vamos a hacerlo así para que lo vean, esta hipotenusa con esta ordenada y con esta abscisa, pues tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Este punto es como si fuera un punto XY, ¿no? Donde esto sería Y y esto X, ¿no? Y entonces la hipotenusa, esta que yo he marcado aquí, tiene radio 1. Y sabemos que en un triángulo rectángulo que tiene radio 1, el coseno coincide con el cateto contiguo y el seno coincide con el cateto opuesto. A continuación, marcamos un ángulo beta que tenemos aquí y entonces trazamos el radio que corta en la circunferencia y entonces con este radio que también tiene hipotenusa 1, ahora trazamos una perpendicular a la hipotenusa del otro. Esto tiene 90 grados y entonces tenemos aquí otro triángulo rectángulo. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es establecer el ángulo alfa y después poner el ángulo beta, ¿no? Para poder decir la suma de alfa más beta. En el triángulo beta, que yo creo que todo el mundo lo ve, como la hipotenusa vale 1, como esta hipotenusa vale 1, entonces hemos visto que el cateto opuesto, este cateto opuesto, es el seno de beta. Y el cateto contiguo, como la hipotenusa es 1, pues coincide con el coseno de beta. Entonces aquí tenemos coseno de beta y seno de beta. Hemos visto que establecimos este triángulo de radio 1, de hipotenusa 1. ¿Vale? Pero este triángulo no es el que nos interesa a nosotros ahora, sino el que nos interesa va a ser 1, que es semejante a este, que va a ser este que yo voy a marcar en rojo, este triángulo que tiene el mismo ángulo alfa, ¿vale? Pero que ahora no tiene hipotenusa 1. La hipotenusa de este triángulo que yo he puesto aquí en rojo es justo el coseno de beta. ¿Lo ven, verdad? Entonces, si yo a este segmento le llamo M, yo puedo decir que el seno de alfa es igual al cateto contiguo partido la hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale coseno de beta, ponemos coseno de beta y entonces de aquí, si yo despejo M, tengo que M es el seno de alfa por el coseno de beta. Volvemos a limpiar otro poquito. Lo siguiente es, este ángulo de aquí es alfa. ¿Y por qué? Bien, en vez de alfa vamos a llamarle alfa prima. Este ángulo de aquí, este es 90 grados. Este ángulo de aquí, como es complementario de alfa, será 90 menos alfa. Entonces tenemos en todo este ángulo, ¿no?, completo, que es un ángulo adyacente, tenemos alfa prima
más 90 grados, que es el ángulo recto, más 90 menos alfa, y esto es igual a 180 grados. Entonces, 90 más 90 es 180, se cancela con este, y entonces queda que alfa prima es igual a alfa. Es decir, por tanto, alfa prima es alfa. Creo que con esto queda más que demostrado que es así. Volvemos a borrar todo otra vez. Bien, aquí lo único que nos interesa poner es que este segmento M era seno de alfa por coseno de beta. Bien, pues entonces, sabiendo que esto es alfa, y si a esto le llamamos P, tenemos que el coseno de alfa sería igual al cateto contiguo, que es la P, partido la hipotenusa, que es seno de beta. Y por tanto, P es el seno de beta por el coseno de alfa. P es este segmento y M es este. Este segmento que tenemos aquí en turquesa corresponde, como el radio vale 1, ese segmento sería el segmento turquesa. Vamos a poner el segmento turquesa es el seno de alfa más beta, porque hemos definido que en cualquier triángulo rectángulo cuya hipotenusa valga 1, el cateto opuesto al ángulo alfa más beta es el seno de alfa más beta. Y a eso le hemos dicho, ¿no? Pues entonces el segmento turquesa es el seno de alfa más beta. Y el segmento turquesa, que es el seno de alfa más beta, no es igual a M más P, pues es M más P. ¿Y cuánto vale M? El seno de alfa más beta es el seno de alfa por el coseno de beta más P, que vale seno de beta por el coseno de alfa. Con lo cual ya hemos demostrado que el seno de la suma de dos ángulos es el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. El seno de alfa menos beta es muy fácil porque se puede poner el seno de alfa más menos beta. Y esto es el seno de alfa por el coseno de menos beta más el seno de menos beta por el coseno de alfa. El coseno de menos beta es coseno de beta y el seno de menos beta es menos el seno de beta por coseno de alfa. Por tanto, tenemos el seno de alfa más menos beta se puede poner como el seno de alfa coseno de beta más menos seno de beta coseno de alfa. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es demostrar el coseno de la suma de dos ángulos. Vamos a ponerlo por aquí. Coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa seno de beta. Esta es la expresión de la suma del coseno de la suma de dos ángulos. Aquí hay más y aquí hay menos, ¿vale? Bien. Aquí geométricamente lo que estamos buscando es cuánto vale este segmento. Este segmento de aquí, que es el cateto contiguo a la suma de los ángulos, es coseno de alfa más beta. Porque ya dijimos que en un triángulo cuya hipotenusa vale 1, que es este triángulo, entonces
el cateto contiguo coincide con el coseno del ángulo. Bien. Ahora vamos a fijarnos en el triángulo rojo que pusimos antes, que era, el triángulo rojo era este triángulo. En este triángulo tenemos que el coseno de alfa, si a este cateto contiguo le vamos a llamar n, el coseno será el cateto contiguo partido por la hipotenusa, que es coseno de beta. Entonces, n es coseno de alfa, coseno de beta. Habíamos visto que este segmento de aquí, que vamos a llamarle Q, es el seno de alfa por el seno de beta. Este segmentito lo ponemos aquí. Esto es Q. Tenemos coseno de alfa más beta más Q es igual a n. ¿Cierto o no? Entonces, de aquí tenemos que coseno de alfa más beta es n menos Q. Y entonces tenemos que coseno de alfa más beta es n. La n vale coseno de alfa, coseno de beta. Y la Q habíamos visto que vale seno de alfa, seno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta. Y con esto queda demostrado. Para ver lo mismo que hicimos antes, el coseno de alfa menos beta, pues también es muy fácil porque es coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa, coseno de menos beta, menos seno de alfa, seno de menos beta. Sabemos que el coseno de alfa, coseno de menos beta es coseno de beta, y el seno de menos beta es menos el seno de beta, por tanto será más seno de alfa, seno de beta. Vamos a poner las dos relaciones obtenidas. Tenemos el seno de alfa, vamos a poner más menos beta, es seno de alfa, coseno de beta, más menos seno de beta, coseno de alfa. El coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Aquí indicamos que cuando es sino más, corresponde al menos, y cuando es menos, corresponde al más. ¿Vale? Y estas son las dos relaciones que tienen que aprenderse y que son importantes. Bien, ahora queremos obtener la tangente de alfa más beta. Pues entonces es muy sencillo porque ahora utilizamos estas relaciones. Entonces, la tangente de alfa más beta es el seno de alfa más beta partido el coseno de alfa más beta. Bien, ponemos lo que vale es seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. El coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y entonces nos queda por aquí. Sería seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta por coseno de alfa partido
coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por el seno de beta. Esto lo voy a hacer una vez para que lo entiendan, ¿no? Entonces voy a multiplicar coseno de alfa, coseno de beta, partido coseno de alfa, coseno de beta. Y entonces esto como si yo multiplicara por 1 y no varía, ¿vale? Bien. Ahora voy a coger esta expresión de aquí, ¿no? Y se la voy a dividir a esta, ¿vale? Y esta de aquí la voy a pasar, digamos, debajo de esta expresión dividiendo. Entonces tenemos seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, partido coseno de alfa, coseno de beta. He dividido aquí por esta. Y ahora coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, partido coseno de alfa, coseno de beta. Cuando nosotros queremos hacer esto, no tenemos que hacer este paso intermedio, sino directamente decimos, dividimos numerador y denominador por la misma cantidad, y entonces la expresión no varía. Es decir, si nosotros tenemos una razón PQ y dividimos por la misma cantidad n, ¿vale? Esto es como si hiciéramos esto. Es como si estuviéramos multiplicando por 1. La cantidad no varía, ¿vale? Esto lo explico esta vez y a la próxima lo pongo directamente. Pues nada, con esto, pues lo siguiente es muy fácil. Porque tenemos, si se fija, esto divide a esto y a esto, ¿no? Entonces, el seno partido del coseno es la tangente de alfa y el coseno con el coseno pues se anulan, ¿no? Entonces, en el primer sumando tenemos tangente de alfa. Bien. Ahora, en este sumando y en este tenemos el coseno de alfa con el coseno de este alfa se anula. Y entonces nos queda seno de beta partido coseno de beta, tangente de beta. Partido, este término divide a este y entonces, como son iguales, nos queda 1 menos. Y ahora, este término divide a este también. Tenemos seno partido coseno, sería tangente de alfa por tangente de beta. Y con esto, pues queda demostrado que esto es igual a esto. A continuación vamos a ver la tangente de alfa menos beta. Bien, entonces para esto hacemos el mismo proceso, es decir, tenemos el seno de alfa menos beta partido el coseno de alfa menos beta. Porque la tangente es el seno partido el coseno. Tenemos el seno del primero, el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero, partido el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero, perdón, aquí es más, por el seno del segundo. Lo que hicimos antes, volvemos a multiplicar y a dividir por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, partido, coseno de alfa, coseno de beta. Y esto es 1, ¿verdad? Lo podemos hacer. Entonces, tenemos esto. Esto divide
al numerador y esto divide al denominador. Entonces tenemos el seno de alfa por el coseno de beta partido coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de beta, coseno de alfa que divide al coseno de alfa, coseno de beta, dividido entre coseno de alfa, coseno de beta, partido coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, partido coseno de alfa, coseno de beta. Bien. Entonces, tenemos el coseno de beta se cancela y nos queda tangente de alfa. Aquí se cancela el coseno de alfa y nos queda menos la tangente de beta. Partido. Esto es exactamente igual, se cancela. 1 más, y aquí tenemos la tangente de alfa y la tangente de beta. Tangente de alfa y tangente de beta. Por tanto, podemos poner la tangente de más menos beta es la tangente de más menos tangente de alfa, tangente de beta, y abajo pues sería al contrario, menos más. Esta expresión de aquí no es tan importante como la del seno y el coseno de la suma y resta de dos ángulos, ¿vale? Esa sí se la tienen que aprender. Pues con esto hemos terminado esta parte.